Vamos a ser libres si estamos en Cristo. Todo es nuevo y todo es hecho nuevo y todo es puesto en libertad. Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a saludarnos. Vamos a hacer las figuras principales del la segunda fase del movimiento Star, del comienzo de los 10.000. Hoy les voy a compartir la palabra con el título de Desafío Valiente. Hoy empezamos en este domingo, vamos a empezar oficialmente la segunda etapa, la segunda fase del movimiento de los 10.000. Nosotros ya, este movimiento empezó el año pasado cuando empezamos nuestro primer año de las misiones y estábamos aferrándonos al pacto de que vamos a poseer las naciones como herencia. Y en esto empezó el grupo de los tres. En el grupo, en el carácter chino. En el carácter chino, 10.000 significa estar lleno. Tiene el significado de 10.000, pero también tiene el significado de estar completamente lleno. Y esto significa para nosotros llenar el templo del Señor. Y entonces, el objetivo que nosotros establecimos es que hubieran 10.000 creyentes atendiendo regularmente los domingos. Y hasta este momento, la semana pasada, hay 7.500 personas. Y si nosotros vemos esto en largo plazo, ya pasamos incluso las 100.000 personas. Pero nosotros tenemos que levantar discípulos que realmente influencien el campo, que realmente se muevan y puedan influenciar el campo en el que ellos están, no importa en donde ellos estén, que realmente sean discípulos de Cristo, y vamos a levantarlos para esto. Por eso en este momento dijimos, listo, bueno, hasta el siguiente año vamos a tener 10.000 personas que asisten a la iglesia regularmente. El movimiento de los 10.000 2025 no es solamente otro número, sino es decir, empecemos nuevamente. Vamos a empezar de nuevo. Y este día es hoy. Yo la verdad estoy muy agradecido. No es algo que a mí se ocurrió, sino que todos los pastores se empezaron a reunir y hicieron este plan. Y cuando yo escuché esto, yo dije, wow, yo estoy tan agradecido. Le dije, realmente lo están haciendo muy bien. Entonces yo nunca les he dicho a ellos, es que tenemos que llenar, tenemos que hacer esto. No, no he sido yo, sino que los jóvenes no, los creyentes de la iglesia se han levantado, los creyentes se han unido y han dado estas ideas. Ellos siempre vienen y ellos mismos me dicen, pastor, hagamos esto. Eso es cuando empezamos a construir el centro de cultura. Nosotros dijimos, no, es Dios quien lo va a hacer. Yo no les... A mí la gente me dice, pero usted, ¿por qué le está diciendo tantos a los creyentes que hagan esto, aquello? Yo nunca he hecho absolutamente nada, ni una sola vez. Siempre son ustedes mismos, entre ustedes, las personas que vienen y me dicen, hagamos esto o aquello. Y ustedes mismos son los quienes lo han llevado a cabo. Y el Señor el Espíritu Santo está obrando a través de ustedes. Y ahora que yo estoy viendo cómo esto se está llevando a cabo, estoy viendo, wow, de verdad, Dios ama mucho nuestra iglesia. 제시하고 저에게 보고를 할 때 2, 3, 7 나라 5천 영족 이 복음을 하는 이 예언교회가 시작할 때부터 지금까지
Y desde que esta iglesia empezó hasta este momento, he visto que es el Señor quien nos ha levantado como una plataforma y esto es esa torre. Nosotros vamos a hacer esa torre que se levanta firmemente en las 237 naciones. Vamos a unirnos juntos, vamos a unirnos y a esperar tener la asistencia de estas 10,000 personas y a desafiar. Realmente esto es muy divertido en este momento que nos empezamos a desafiar. El eslogan es muy chistoso. Es llamado celestial, como mandato celestial, llamado misiones y 10,000. Y este es el eslogan de este movimiento. Y esto es cuando decirnos vamos a levantar como iglesia y vamos a llevar a cabo este desafío con denuedo. Y juntos, vamos a hacer esto juntos. ¿Por qué? Porque Dios levantó, Él ya preparó todo. Y Dios les está diciendo, hagan esto. ¿Qué es lo que hicieron el pueblo de Israel? Ellos, no es que ellos hayan hecho algo especial, sino siempre fue el Señor, y es por medio de la palabra. El Señor ya tenía todo preparado y el Señor le decía todo a José: haz esto, haz aquello, y todo fue Dios. Entonces le dijo, listo, ve. Y entonces él fue. Y después Dios le dijo a la derecha, a la izquierda, y él hizo esto. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No, lo único que ellos hicieron fue obedecer. En la vida de fe, no busquen hacer algo, sino busquen la palabra tal cual, sigan la palabra tal cual. El Dios Todopoderoso, Él va más adelante, Él está viendo todo. Y Él está más adelante, Él está diciendo, yo voy a ir adelante, estoy solucionando todo, usted simplemente obedezca y siga. Y esta es la vida de fe. Yo espero que ustedes crean la palabra. Si vemos el texto de hoy, Jesús llama a sus 12 discípulos y los envía al campo. ¿Y cuál es la razón por la que Él llamó a los discípulos? ¿Por qué los llamó? ¿Por qué los llamó? Para enviarlos. Fue para enviarlos que los llamó. Hacia el campo, Él nos está diciendo, tengan una actitud de denuedo hacia el campo. Desde el momento en que nosotros creemos en Jesús, tenemos la vida eterna en nosotros. De manera que nosotros, después de tener la vida eterna, podríamos simplemente ir al cielo. Después de que por lo que pasó en Génesis, estábamos separados de Dios. Ya pudimos encontrarnos con Él. Y Dios ya nos pasó de la muerte eterna a la vida eterna. Inmediatamente. En el momento en que aceptamos a Jesucristo, en el momento en que creemos en Jesucristo, podemos morir inmediatamente. Por eso la palabra dice en Corintios 5:17 que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo es nuevo. Por eso quiere decir que todos los que están en Cristo, para ellos no hay condenación. Sino que ellos ya fueron hechos libres de todo eso. Fueron hechos libres. Fueron hechos nuevos. Esta es la vida de fe. Y esta es una bendición sorprendente. Ya tienen la salvación completamente asegurada. Y entonces, bueno, si es así, no tendríamos que ir directamente al cielo desde el momento en que morimos. ¿Por qué el Señor permite que sigamos viviendo en esta tierra, encontrándonos con problemas, con dificultades o situaciones dolorosas? ¿Por qué seguimos en esta tierra? ¿Por qué el Señor nos permite esto? ¿Por qué tenemos que estar en este mundo donde hay tanto dolor? Porque si Él ya nos salvó, ¿por qué? Y la razón es porque Él nos ha dado a nosotros una misión, un mandato y un propósito.
Nosotros no podemos, como las personas que no son creyentes, estar buscando solamente a que las cosas sean bien, que esto salga bien de una u otra forma como yo quiero, o como los no creyentes, decir, yo quiero tener éxito en esto o en aquello. Eso es como piensan los no creyentes. Nosotros tenemos que saber que ya tenemos la bendición de Jesús y no es hacer otra cosa, sino alcanzar, cumplir el mandato que el Señor, la misión que el Señor nos ha dado a nosotros. Y si ustedes hacen otra cosa, no van a ser felices. Es cuando ustedes están llevando a cabo esta misión, este mandato, este llamado que el Señor les ha entregado. Y esa es la razón por la que existe la iglesia, y esa es nuestra misión. En la palabra dice que este evangelio dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso nosotros tenemos que ir hasta las 237 naciones y 5,000 tribus, desde todas las formas, para que el evangelio pueda ser proclamado. ¿Por qué no podemos, si este evangelio tiene que llegar a todas las iglesias, a todo el mundo, hasta el fin de la tierra, entonces ¿por qué la iglesia no se va a poder llenar de 10,000, 20,000 personas? Claro que se puede, esto es lo que es bíblico. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la iglesia aquí solamente a recibir gracia, recibir gracia. ¿Y para qué vamos a recibir gracia? Solamente para nosotros, para nuestra vida de fe, para mi beneficio. Yo hago esto, yo doy esto y recibo esto. Todas las religiones son así. La iglesia no es esto. El cristianismo no es eso. Nosotros vamos hasta el fin de la tierra a cumplir nuestra misión de que este evangelio sea proclamado a todas las naciones. Hay muchas iglesias. ¿Dónde están entonces las iglesias que no han hecho eso? ¿Dónde están? Muchas iglesias se establecieron desde hace mucho tiempo y no están. Ahorita Estados Unidos, que era un país cristiano, no es cristiano, se está desapareciendo la iglesia. Se ha perdido la fortaleza. Lo único que están haciendo es que Satanás aplauda lo que hacen. Y yo espero que todos los creyentes de nuestra iglesia, nosotros no tenemos una vida cualquiera, sino que nosotros realmente corramos en pos de la evangelización de las 237 naciones y que se establezca realmente esa torre. En este momento todos los creyentes que están en este lugar, todos ustedes son muy importantes, y yo espero que ustedes se vuelvan ese ejército espiritual. Ahorita nosotros vamos a ir a Pakistán, y en Pakistán nos están esperando diferentes pastores. Entonces yo voy a ir allá, y ¿qué les voy a decir? Muchas personas pueden que por lo menos una vez escuchen. Lo que vamos a hacer es que por lo menos sea una vez ellos pueden escuchar este evangelio puro. Las puertas están abiertas, nos están diciendo que vengamos. ¿Qué vamos a decir? Dicen, no necesitamos dinero, solamente compártanos este evangelio. Aquí están los misioneros de 237, está la pareja. Ellos viven casi allá, hacen todo juntos. Y allá en ese lugar solo les dicen, y las personas de Pakistán llaman al misionero y le dicen que él es como su padre. ¿Por qué? Porque tienen ese corazón. Y la verdad es que los países que son pobres casi siempre están esperando que se les dé dinero. Entonces, si a una iglesia coreana esperan que les den dinero. Pero Pakistán no es así. Pakistán no es ese estándar. Ellos allá, por ser cristianos, los matan. Y es ese tipo de país. Y tienen tanto deseo por este país. Ellos dicen, no necesitamos dinero. Dicen, no nos den dinero. Les dijimos, le damos dinero para eso, para que ellos digan, no necesito.
Y él dice, para mí, el solo recibir este evangelio, recibir esta gracia, lo que usted es suficiente. Cuán humilde es él. Cuán sediento está su alma por este evangelio. Es la primera vez que estamos yendo a un país musulmán. Yo espero que ustedes sepan que el tener el evangelio lo es todo. Y se Líban tienen que tener un testimonio. ¿Qué tipo de testimonio? Ser ese ejército, esos militantes del evangelio. Y a medida que ustedes empiezan a ver el campo, ustedes empiezan a dar cuenta lo grave que está el evangelio. Ustedes se sorprenderían de todo lo que habla la gente, todo lo que habla la gente que no tiene el evangelio, toda la gente que no es creyente, toda la gente que no tiene respuestas. Ustedes se sorprenderían si escuchan todo lo que ellos dicen. Y hay muchas personas de otras iglesias que vienen así, incluso la gente que no respeta nuestra iglesia tanto, que no la aprecia, sí reconoce que nuestra iglesia todos son evangelistas. Una persona de nuestra iglesia que fue a un lugar, apenas llegó, le dijeron que si venía a evangelizar. Y yo espero que ustedes sepan que la persona que está con ustedes, que quien está con ustedes es Jesucristo, quien ha solucionado todos los problemas de esta vida. Y ya que todos esos problemas, esas maldiciones espirituales ya fueron quitadas. En el momento que ustedes entienden esto, empiezan a orar de una manera diferente. Si ustedes vayan a otra iglesia pequeña y hagan una oración principal y todo el mundo se va a sorprender. La oración representativa y todo el mundo se va a sorprender. Es diferente. Espero que ustedes disfruten que tienen este evangelio verdadero y este no está en el campo. ¿Cómo pelear esta batalla espiritual? ¿Cómo la gente, todo el mundo se está escuchando demonios, no pueden dormir, están pasando por muchas cosas? Y no pueden batallar esta batalla espiritual. Están completamente oprimidos por esa evangelización y aunque están yendo a la iglesia siguen oprimidos por la religiosidad y los celos y división y todas esas cosas. Y entonces empiezan a pensar es como Satanás está buscando cómo hacemos para dividir esta iglesia. Entonces yo espero que ustedes, que la iglesia de Yehuan puedan, si ustedes no entienden esto, no hay nada que hacer. Yo espero que por medio de la palabra de hoy se levanten los discípulos y ustedes como discípulos entiendan cuál es la misión que Dios les ha dado y empiezan a pensar cómo llevar a cabo esa misión y realmente se desafíen con de nuevo a ensanchar sus tiendas. Primer punto, la mentalidad de representante de Jesucristo. Versículo 7. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En este versículo sale la razón por la cual el Señor nos llamó. Dice el Señor que Él llamó de dos en dos. Y Él dice que Él llamó y envió. O sea, el hecho de que Dios los haya llamado a ustedes quiere decir que los llamó para enviarlos. Él los llamó para enviarlos. La palabra apostolein o apóstolos, eso significa apóstol. Y esto sí significa que es una persona que ha sido enviada. Y entonces significa que es una persona que no es sí misma, sino que es un representante. Entonces, esto significa específicamente, en otras palabras, decir que no somos nosotros, sino que somos representación de Jesucristo. Y ya no vivimos para nosotros, sino para Jesucristo. Eso es ser cristiano. Representamos a Cristo. Una persona que vive para Cristo. Una persona que está a cargo de representar a Jesucristo y tenemos que tener esa identidad y salir al campo. El apóstol Pablo también enfatiza esto en 2 Corintios 5:17. Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
그리스도의 대사가 되었다는 Entonces eso quiere decir que nosotros nos hemos vuelto embajadores de Cristo. 하나님과 En el momento que nosotros nos... 불신자를 화목하게 하는 직분. 자, ¿Qué es eso? Nosotros somos embajadores y el ser cristiano, ¿cuál es nuestra... 뭔 말입니까? 하나님과 es ser- 우리 사이를 화목하게 해주시기 위해서 De entre las cosas que hizo Jesús fue que Él fue 모든 것이 quien nos reconcilió. Vamos a ver el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 얼마나 놀라운 말씀이에요. Esto es una palabra muy sorprendente. 정말 감사하고 Es algo por lo cual tenemos que estar muy agradecidos y muy conmovidos, porque el Señor nos dio ese ministerio de la reconciliación y nos llamó a nosotros, nos nombró a nosotros para que reconciliáramos al mundo con Dios mientras estemos en este mundo. Ese es el propósito y la razón por la que estamos viviendo. Y mientras estamos teniendo una vida de fe, tienen que tener esa seguridad y esa identidad clara de que ustedes son esos representantes de Cristo. 이것을 달라집니다. Cuando ustedes entienden eso, la forma en la que viven es diferente. 그리스도의 대사라, 그리스도의 대리자라, 저 사람 예수 믿는 장로다. Yo soy embajador de Cristo, yo soy una persona que vive de Cristo, yo soy ese discípulo que representa a Cristo, yo soy ese diácono que representa a Cristo. 예수 믿는 장로인데 저 집사가 ¿Y ustedes qué creen que van a pensar las personas que no son creyentes? No van a poder entender. 예수 믿는 사람 그런 거 안 하는 줄 알고 있어요. 바울이 제사진의 우상 앞에 El apóstol Pablo, 그 고기 싸게 파니까 싸게 먹어요. 교인들이 가난하니까. en esa época la iglesia habían una carne que los no creyentes habían tomado unas cosas y las daban para los rituales ancestrales o cosas así. Y no, bueno, rituales. El punto es que Pablo compraba esa carne y se la comían. Entonces, claro, cuando los no creyentes ven esto, se sorprenden. Y ustedes tienen que tener esa seguridad de quiénes son ustedes. Eso es de quiénes son ustedes. Se trata de quiénes son ustedes. 대표하는 이 생각이 없으니까 세상의 불신자들과 별반 차이가 없지. 세상에 Las personas que no 불신 친척이 볼 때, 불신 친구들 볼 때, 불신자가 가장 가까운 conocen a Jesús no entienden nada. No conocen nada de estas cosas y ustedes tienen que mostrarlo y tienen que darse cuenta que son diferentes. Y eso es lo que llamamos el aroma de Cristo. Hace poquito se ha ido expandiendo o como engrandando el problema de lo que pasó con el equipo de Corea de fútbol en la Copa de Asia. 이슈 주장인 Esto cada vez se ha ido agrandando más y entonces el representante que es Hungmin y Kangin, que era una figura que estaba emergiendo en esto, ellos tuvieron una pelea entre ellos, hubo una dificultad. 빨리 우리 타국지를 가고 이강인하고 Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando ellos estaban en los finales, 때문에 부딪혀가지고 손가락이 estaban, 서로 막 싸움이 생겼어. 이 사건 때문에 전략도 없고 estaban en entonces hubo una dificultad y entonces en una cena, la figura emergente que era Kangin dejó la cena y se fue a jugar tenis con otros equipos que afectando la unidad que había en el equipo. Y entonces, ¿qué pasó? Este equipo no tiene unidad, no tiene estrategia. Lo que pasó con el entrenador del equipo y todo se hizo más grande, causando que fuera expulsado, que lo sacaran. Y han pasado muchos problemas. Y después de todo esto, Kangin, la figura emergente, se disculpó con Sungmin, quien es el capitán del equipo. Se disculpó públicamente y ellos solucionaron todo. Pero ¿cuánta energía gastaron? ¿Cuánto daño causaron? Viendo estas cosas, yo me doy cuenta que es porque ellos perdieron la identidad de ser representantes de Corea. 이강인 어릴 때도 공짜 천재입니다. 천재. 인생 교육이 안 돼 있어. 옛날에도 좀 많이 그랬어. 앞으로도 걱정이. 인성기. 두 골 넣을 때는 이강인도 반했어요 제가.
이야, 역시 이강이구나. 인생경이 잘못돼가. 정치 Entonces, todas estas cosas, en el momento ya la figura emergente Kang In, él estaba teniendo 를 대표한다라는 분명한 정체성. estaba haciendo publicidad y muchas cosas, y todo eso se detuvo, todo lo que él trabajó para levantar en su carrera, todo se cayó por medio de esto. Y es porque en un momento olvidó su identidad de ser representante del país. 부정적인 Porque ahora, por culpa de esto, la imagen de nuestro país, por esto que pasó, se ha expandido en muchos países. Todo el mundo sabe lo que pasó en nuestro país con este tema del fútbol. Entonces, una imagen negativa de nuestro país se ha ido expandiendo más. 딱 감당을 하고 심지어 이 선수의 이 뭡니까 광고 모델. Entonces, todos los anuncios que tenía, toda la publicidad, todo lo que estaba haciendo las diferentes empresas con Kang In, todo fue cancelado. ¿Por qué? Porque él olvidó. Esto es lo que pasa. Cuando él se olvidó de su esencia como imagen del representante del país. Y yo espero que ustedes no olviden que ustedes son representantes de Cristo. Ustedes son representantes de Cristo. Entonces, si alguien les ofende, si alguien les dice, ustedes no pueden recibir gracia, ¿ustedes quiénes son? Vamos a confesar juntos. Yo soy el representante de Cristo, de Jesucristo. Vamos a repetir juntos. Nosotros somos los representantes de Jesucristo. Amén. Vayan a la casa y por unos 10 minutos mediten en esto. Dejen de pensar en esto o aquello, en el dinero, sino piensen quiénes son ustedes. Yo espero que todos los creyentes que están en esta iglesia puedan realmente meditar en su identidad 24. Puedan desafiar esto con denuedo y tengan esa imagen, ese entendimiento de que ustedes van a dejar una obra de arte eterna en este tiempo. Y yo los bendigo a todos ustedes. Segundo punto, la experiencia del poder que da Jesús, la experiencia de que Jesús da poder. Vamos a volver a leer el versículo 7. Y dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El Señor envió a sus discípulos de 2 en 2. ¿Y esto qué es? De 2 en 2. Esto que dice, para que haya realmente haya influencia en un lugar, por mínimo tiene que haber de 2 a 3 personas en ese lugar para que el Señor empiece a actuar de cierta forma. Cuando hay 2 personas, entre ellos se pueden ayudar y se pueden proteger. Los misioneros tienen que hacer un misionero entre 2. Entre varias personas, orar los unos por los otros y poner ese campo. Y cuando es así, se puede obtener mucha fortaleza. 독일에서 이 말이야, 그 독이 다 기독교인들이 자 그중에 한 사람 예수 기도하면서 받은 응답 뭐냐 두 편대를 한 대씩 싸우는데 두 편을 이루은 거예요. 이 두 편을 이루어 가지고 Entonces es importante. Por ejemplo, hay 2 personas que discuten. 한 대씩 싸우던 이 공중전을 두 대가 Que 합쳐가 dos 싸우니까 효과가 얼마 나오느냐? 영국을 싹 다 박살났다니까요. Si de 2 personas, ¿no? Si de 2 personas a 2 personas se empiezan a unir. Entonces, por ejemplo, si hay 2 y 2 y 2, y entonces 2 se juntan, nunca han hecho eso cuando más misioneros se encuentran. Convierten todo lo que pasa, es maravilloso. Así que hay un significado de 2, 2, 2. Y por eso los grupos de 3 tienen significado. Siempre el Señor enviaba de a 2. Ahora nosotros hacemos los grupos de 3 y es lo mismo. Es tener esto es una cosa bíblica. A medida que nos movemos nosotros 3, los grupos de 3, ustedes van a empezar a ver cómo su sinergia espiritual va a ir cambiando. Y a medida que vemos cuando Jesús los envía, también les da autoridad.
Y vemos que había muchas personas que estaban poseídas 지금도 정신병 por discípulos. En este momento también hay muchas personas así. 귀신 모르니까 정신병 Y hay muchas personas que porque no conocen los demonios, no conocen las cosas espirituales, creen que son enfermedades mentales, pero son demonios. Y hay muchas personas así. Antes habían muchas personas así. Antes, 귀신은 많으니까 y en esa época habían muchas personas así. Y entonces cualquier lugar donde Jesús iba, él les dio a estas personas. 예수 그리스도 이름으로 내 Por eso es que para que Jesús les dio esta autoridad a estas personas, que donde fuera que ellos fueran, 여러분이 그것이 있다니까요. pudieran disfrutar de esta autoridad. 예수 그리스도 이름을 명하노니 귀신은 나가라. 그래 보세요. Y ustedes díganlo, ustedes digan en el nombre de Jesús que los demonios se vayan. Yo he visto que se van. Yo les estoy diciendo que lo hagan porque yo he visto que se vayan. No les digo que cuando vi que el demonio se fue, que cuando me di cuenta que el demonio se había ido, yo mismo me sorprendí. 여러분에게 주어졌어요. El Señor nos dio esta autoridad. Lo importante es que 아니란 거예요. esta comunidad no eran los 12 discípulos solamente, 12 제자뿐만 아니라 sino en el versículo se ve pasado, sino que en el texto original, esto es algo continuo, el verbo es en continuo. Entonces quiere decir que Él sigue dando esta autoridad aún hoy en día. 실질적으로 사용하는 게 중요해요. Y es importante que 아멘. 사용하세요. nosotros usemos ese poder que el Señor nos ha dado. Vamos a ver el versículo 8. Dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y el Señor les está diciendo que no lleven ni pan, ni alforja, ni dinero, ni nada. Y esto era algo, lo básico en esa época. Pero Jesús les dijo, no lleven nada. ¿Y cuál es la razón? 이 서론적인 것인데요. 눈앞의 환경과 물질에 구애받지 말라는 얘기예요. Él les está diciendo, no busquen ser aceptados por medio de cosas visibles, por dinero o por lo que esto. No busquen esa aceptación por esas cosas, sino solamente por Cristo y reciban la ayuda, el de nuevo lo que está en Cristo y salgan con esto. No usen cosas naturales, no usen nada, 나만 쳐다봐. porque lo ven a usted. 실제로 전도에 대한 두려움이나 전도에 대해서 망설일 이유가 뭐예요? Y nosotros realmente muchas veces cuando queremos predicar, porque dudamos, porque vemos nuestras habilidades o lo que nosotros podemos hacer y porque yo lo hago, es que es difícil. Y la vida de fe es lo mismo, los ministerios, lo que hacemos en la iglesia, todo es lo mismo, porque lo que queremos hacer en nuestras fuerzas es difícil, obvio. 나타나게 되는 것이 뭐냐면 자기 자신에게서 Pero 안 되는 이유만 찾아내요. 내가 해야 되니까. porque entonces lo que muchas personas que no pueden predicar empiezan a decirnos que yo no puedo, es que yo no hablo bien. 난 다른 앞에 Pero es que yo no puedo hablar de otra persona, a mí me da mucha pena hablar con otras personas, yo no tengo tiempo. Y a veces están, ¿qué tal que yo te empiece a predicar y la gente me diga algo? Yo no tengo la fuerza para salvar a otras personas. 나로 시작한다니까요. Y esto todo empieza del yo. En especial vamos a ver el versículo Marcos 6:11. 그들에게 증거를 삼으라 하시니 제자들이 현장에 나가서 복음을 증거했음에도 불구하고 그것을 거부하는 사람이 있을 때 발랄에 먼지를 떨어버리면서 증거를 삼으라. Y en cualquier lugar donde no lo reciban, simplemente límpiense el polvo de sus pies y sigan. Entonces, ¿qué está diciendo este versículo? Dice, no tienen que preocuparse, ustedes testifiquen y ya, no importa si la persona cree o si no cree, simplemente límpiense eso y sigan. No tienen que preocuparse. 전혀 걱정을 하지 말라는 것입니다. 주의 일하면서 한마디로 Eso que dice, no se preocupen por otra cosa, sino que con de nuevo vayan adelante. ¿Eso qué quiere decir? Con de nuevo hablen. ¿Por qué? Porque toda la responsabilidad la tiene Jesús. Es Jesús quien se encarga. Cuando yo cuando he predicado, cada vez que el Señor es quien habla, no hay nada cuando no he sido yo el que haga nada, ha sido el Señor quien lo ha hecho. Ustedes tienen que encargarlo a Dios. Cuando ustedes hacen confesiones de fe, es el Señor quien lo establece. Ustedes no tengan temor. ¿Qué es difícil?
내 짐은 쉽고 가벼우니라. Dice el Señor, dice, mi carga es suave, mi carga es ligera. 실제로 제자들은요 현장에 갈 때 Los discípulos 자신의 모습에 기죽지 않았어요. 제자들. realmente, 제자들은요, 아이고, 내가 갈릴리 cuando ellos iban, ellos no se podían ver a ellos mismos, porque ellos decían, ah, no tengo hambre, no tengo nada. 그러면서 주저하지 않았어요. Pero ellos nunca 잘 아시잖아요. 제자들이 se quejaron, ellos ya sabían. 예수님이 Jesús dio la palabra y simplemente tenemos que hacerlo tal cual como Él lo dijo y algo maravilloso va a pasar. 제자들이 나가서 회개하라 Entonces, 많은 귀신을 내쫓으며 Marcos 많은 6, 12, 13 dice, 고치더라. y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. 제자들이 보면 처음 하는 거예요. 그래서 와 예수님께 보고하면서 우리가 나가서 예수님으로 말했더니 막 귀신 쫓겨 나갑니다. 뭐 놀래가지고 너무 Se sorprendían 사랑스러워가지고 tanto, 말하잖아요. ellos empezaban a predicar y después ellos volvían y se daban cuenta. Jesús respondía todo y le dijeron, Señor, Señor, cuando lo hacemos los discípulos también decían. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Les dijo, no se gocen tanto en eso, gócense porque su nombre está escrito en el libro de los cielos. Amén. 신학생 어려운 거 아닙니다. La vida de fe no es nada difícil. Hoy en adelante que empezamos a llevar a cabo este movimiento, es lo mismo. Tal cual como la iglesia nos guía. Si ustedes actúan de esa manera, es suficiente. Háganlo en fe. 그냥 일단 한번 해보세요. Y por ahora, háganlo. No piensen de más, simplemente háganlo. Por favor, háganlo. Intenten. Si ustedes intentan, es el Espíritu Santo quien obra. En el momento que ustedes se mueven, el Señor lo hace. 하나 가져온 거 그거 하나 내놔 그점 하나 그거 가지고 5,000명 모이고 12강이 남아. 나머지는 하나님 하신다니까요. Ustedes, ¿quién los hace? Ustedes simplemente tienen que hablar, no importa lo que tenga, el Señor lo va a hacer. Se van a sorprender. En el momento que ustedes obedecen y lo hacen, ustedes mismos se van a sorprender. Ustedes cambian, su campo cambia. Yo espero que todos ustedes sean bendecidos con esto. Conclusión. Hay una persona una misionero que realmente muestra lo que es un desafío de coraje. Se llama Jim Elliot. Y Elizabeth Elliot. Jim Elliot era una persona muy importante en la Universidad de Wheaton, de Estados Unidos. Es una universidad que está ubicada en Chicago. Y este Wheaton es como el Harvard cristiano. Y él salió de allá con prestigios y él con varias personas, con 4 personas, fueron hacia Ecuador, a un lugar muy, muy pequeño, una tribu que se llama Auca en el Amazonas. Y fueron juntos y las 5 personas murieron como mártires. Y cuando esto pasó, muchas personas empezaron a decir, esto es un desperdicio porque hicieron esto. Sin embargo, la esposa de Jim Elliot, su esposa, Elizabeth Elliot, ella dijo que eso no fue un desperdicio. Y ella, siguiendo los pasos de su esposo, ella también se volvió misionera a Auca. Y ella también fue. Y ella empezó a hacer misiones en ese lugar. Pero hay algo muy particular, que la persona había un líder que fue quien mató a los 5 misioneros previamente. Esa persona se volvió el primer pastor en esa tribu. Todos creyeron en Jesús en esa tribu. Y la verdad es que todo lo que hacemos para el Señor es algo maravilloso y nada es en vano. Y entonces estas personas dijeron, no es tonto quien no es tonto dar lo que no podemos mantener por algo para ganar algo que no se puede perder. Y yo espero que ustedes realmente tomen esto como el motor de sus vidas. 3분 영상을 지금부터 보고 제가 마무리 기도하겠습니다. 3분 영상
Y ahora vamos a ver un video y yo voy a hacer una oración final. (1956년) 짐 엘리엇을 비롯한 5명의 젊은이들은 남미의 에콰도르라는 나라로 선교 여행을 떠났습니다. 조그만 비행기를 타고 해변에 내린 이들이 와다니족에게 복음을 전하기 위해 준비를 한 지 닷새째. 그러나 선교본부에서는 이들에게서 소식이 없자 그들을 찾기 위해 비행기를 보냈습니다. Estas 5 personas, ellos fueron los 5 misioneros. Ellos fueron a Lauca y vieron y se encontraron con esas personas, pero después de un tiempo, como no había noticias de eso, enviaron un avión para encontrarlos y lo que encontraron fueron los cadáveres de estas 5 personas. Sin embargo, había algo diferente en cuando estas personas murieron. Uno de ellos no encontraron que hubieran ellos ningún arma. El arma que tenía en su mano no la usó ni por un momento. They're not ready for heaven. We are. Promise me one thing. Just one. One thing. Sound like your mother. If you get in a jam, a real jam, then promise me you'll say these words to them. What words? The Labadani words. They mean, I am your friend. Your sincere friend. Bua Bia Unumbwa. Bua. Bia. And Unumbwa. Numbwa. Bua Bia Numbwa. Right? Yeah. Bua Bia. Numbwa. Bua Bia Numbwa. 이후 라이프지와 타임즈는 이 사실을 보도하며 분노했습니다. Después de esto, muchas personas se enojaron. Esto es un desperdicio que hayan muerto así estas 5 personas. 한 기자가 짐 엘리엇의 아내에게 찾아가 Pero, 인터뷰를 y una 통해서 persona buscó a la 이런 esposa de Jim Elliot. Y en una entrevista ella dijo lo siguiente. 그녀는 그 기자를 똑바로 쳐다보며 이렇게 말했습니다. Y ella dijeron que es un 남편은 desperdicio. 어렸을 때부터 이 순간을 위해 Mi 준비했던 사람입니다. esposo se preparó desde pequeño para este momento. 이제야 그 꿈을 이룬 것뿐입니다. Simplemente logró el sueño. 이 이야기는 여기서 끝나지 Pero esta 않았습니다. historia no termina acá. 이 젊은이들의 아내 5명은 자신의 어린아이들을 부둥켜 안고 남편이 순교한 그 나라를 Y 다시 estas 찾아갑니다. mujeres esta mujer fue al lugar donde su esposo murió con su hijo. Fueron a ese lugar. 어느 날 와다니족 추장이 이 그분에게 물었습니다. la- 당신은 누구이고 우리를 위해 이렇게 애써 수고하는 이유가 Y 무엇입니까? le preguntó a esta mujer, ¿usted por qué viene acá y por qué está haciendo esto por nosotros? 부인은 이렇게 Y la esposa le 대답했습니다. respondió lo siguiente. 나는 5년 전 당신들이 죽인 Yo 그 soy 남자의 la esposa del 아내입니다. hombre que usted mató hace 5 그러나 años. 우리가 여기 다시 오게 된 것은
Y la razón por la que vine 하나님의 사랑 때문입니다. es por el amor de Dios. 그 후로 와다니족은 모두 예수 그리스도를 영접하게 됐습니다. Después de eso, todas las personas que estaban en ese lugar aceptaron a Cristo. 그리고 짐 엘리엇을 죽인 청년은 와다니족의 목사가 되었습니다. Y la persona que mató a su esposo se volvió pastor. 어느 날 짐 엘리엇이 다니던 위튼 대학교 기숙사에서 그의 일기가 발견됐는데 Y después se encontró el diario 일기장의 한 구석에는 del esposo de Jim Elliot en donde él estudiaba. 결코 잃어버릴 수 없는 것을 얻기 위해 지킬 수 없는 것을 버리는 자는 절대 어리석은 자가 Y él 아니다. decía, realmente no es tonto, 사람들은 그가 no es 어리석다고 tonto 했지만 dar lo que no 짐 podemos 엘리엇은 mantener 열아홉 para ganar algo que no 살에 podemos 이민을 perder. 했습니다. 우리의 영원한 Para la gente 생명을 puede ser 향한 tonto, 갈망이 pero 결코 어리석은 것이 아님을 el dar todo por la vida eterna al final no es una elección tonta. 우리는 영원한 것에 지금 도전하는 Nosotros 도전하는 그러한 시간표입니다. Estamos en este tiempo en el que tenemos que desafiar por las cosas eternas. 우리 여기에 모든 성도들 발걸음 속에 실제 열매 맺는 그런 놀라운 기쁨이 있기를 제목 축복합니다. Los bendigo para que ustedes disfruten de esto. Vamos a orar. Señor, 엘리야처럼 así como Jim Elliot, 일시적인 것에 생을 드리는 것이 아니라 영원한 것에 삶을 드리는 지혜로운 Oramos para que podamos 도와주옵소서. estar delante de ti, Señor, para que podamos orar para que cada una de las personas que están en este lugar, Señor, para que todos ellos puedan, por medio de la palabra, Señor, obedecerla tal cual es y desafiar y ser estos figuras principales de este movimiento de los 10,000. Que sepan que son representantes de Jesucristo, que son esos embajadores de Cristo y puedan ir nuevamente al campo a levantar a esos discípulos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.